La ofensiva hasta el tope, también conocida como ofensiva fuera los fascistas o Phoebe Elizabeth vive o simplemente ofensiva final, fue el ataque de mayor envergadura realizado por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, desde el 11 de noviembre de 1989 hasta los primeros días del mes de diciembre de ese año, en el marco del fin de la Guerra Civil Salvadoreña. Esta ofensiva fue una de las más grandes realizadas por el FMLN, cuyo objetivo fue tomar el poder definitivo de El Salvador en aquel entonces. ¿Te interesa saber qué fue la ofensiva hasta el tope y qué objetivos perseguían los grupos guerrilleros que la llevaron a cabo? Entonces prepárate porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre lo que fue la ofensiva hasta el tope y punto. Pero antes de empezar no olvides de suscribirte y darle like al video, así nos puedes motivar a hacer más contenido histórico salvadoreño. En el año de 1989 sucedieron diversos hechos de trascendencia en el desarrollo de la guerra civil que asolaba nuestro país. Justo en los primeros meses ocurrió una serie de atentados sobre organizaciones sindicales. Para el caso, el día 15 de febrero, una explosión dañó el local de la Unión de Trabajadores Salvadoreños. De este atentado se responsabilizó la agrupación Maximiliano Hernández Martínez. Asimismo, el día 22, otro bombazo tuvo lugar en la sede de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores, conocida como la FENASTRAL, causando la muerte de 10 trabajadores. Sin embargo, aparte de estos hechos, la violencia, una serie de propuestas para realizar un diálogo, se dieron a conocer por parte de la guerrilla hacia el gobierno, siendo la más relevante el planteamiento de retrasar las elecciones presidenciales, a realizarse en el mes de marzo. La proposición fue ignorada, pues los comicios se realizaron el día 19 de ese mes, resultando ganador Alfredo Cristiani del partido Alianza Republicana Nacionalista, conocido como ARENA. Empero la guerrilla durante los meses siguientes e inclusive antes de las elecciones realizó una serie de ataques sobre personalidades relacionadas con la derecha salvadoreña. Francisco Pecoroni, miembro del Comité Pro Rescate de la Universidad de El Salvador, fue asesinado el 15 de marzo. Francisco Merino, recién nombrado vicepresidente de la República, sufrió un atentado en su propia residencia el día 14 de abril. También el fiscal general Roberto García Alvarado falleció el 19 de ese mismo mes, debido a la explosión de una bomba colocada en su vehículo. José Antonio Rodríguez Port, reconocido empresario y ministro de la presidencia de ese tiempo, falleció asesinado el 13 de junio. Y el día 30 el ideólogo Edgar Chacón. Los extremistas de derecha también realizaron actos vandálicos en el mes de septiembre contra la imprenta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Por otro lado, en medio de las acciones bélicas que asolaban el territorio centroamericano, fue realizada una cumbre de presidentes en la ciudad de Tela, Honduras, donde se reafirmó para el FMLN la asistencia en la desmovilización, la recomendación del cese de hostilidades y su incorporación a la vida institucional, todo enmarcado de acuerdo al documento de Esquipula II. Mientras en El Salvador, las partes en conflicto nombraron comisiones de diálogo e iniciaron pláticas el 13 de septiembre en México. Producto de este encuentro fue el Acuerdo de México, que era el primer compromiso firmado de manera formal para llegar a un final negociado. Las pláticas continuaron el 16 de octubre en Costa Rica y nuevas rondas de diálogo se programaron para el mes de noviembre en Caracas. No obstante,
Los atentados mutuos continuaban, entre ellos una explosión que dejó daños de consideración en la vivienda del líder socialista Rubén Zamora el 26 de octubre y 4 días después el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador fue atacado con bombas lanzadas por catapultas. El día 31, nuevamente Fenastras era objetivo de atentados, dinamitero que dejó un saldo de 27 sindicalistas heridos y 10 muertos, entre ellos la dirigente Febe Velázquez. Por este hecho de sangre, el día 2 de noviembre el FMLN anunciaba el retiro del diálogo. En Nicaragua, el día 8 de noviembre, la dirigencia guerrillera realizó un anuncio acerca de plantear una intensificación del conflicto. El aviso se hizo realidad cuando el 11 de noviembre inició una ofensiva general, a eso de las 7:30 de la noche, con una milicia de 2.000 a 3.000 efectivos repartidos en diversos puntos del país. Ayutextepeque, donde inició el primer ataque en la comandancia del ejército. Mexicanos, Ciudad Delgado, Soyapango, Cerro San Jacinto, Zacatecoluca, San Miguel y Usulután. Ese mismo día por la mañana, los insurgentes atacaron las instalaciones de la Guardia Nacional. En un inicio, la guerrilla se parapetó en las residencias de las zonas urbanas alrededor de la capital, mientras contrarrestaban el bombardeo aéreo de las tropas gubernamentales, lo que resultó en el éxodo de sus pobladores y la destrucción de muchas viviendas. De acuerdo a José Luis Merino, entonces comandante insurgente, fue en los primeros 3 días que los guerrilleros sufrieron la mayor cantidad de bajas. Asimismo, según sus palabras, en la población de Ciudad Delgado tuvieron nuevas incorporaciones de civiles, que fue disminuyendo a medida que los militares arribaban a la zona e impedían la salida de la población. El gobierno decretó estado de sitio y toque de queda al día siguiente de la ofensiva, lo que implicaba la censura a los medios de comunicación, incluyendo televisión apagada por satélites. En total, el ejército movilizó 5.100 efectivos reservistas. Los insurgentes, por su parte, hacían labor de propaganda a través de Radio Venceremos. Un estimado de 80.000 personas fueron evaluadas de las zonas de conflicto. De acuerdo al jefe militar, Juan Orlando Cepeda, durante la primera noche de la ofensiva fueron atacadas las residencias del propio presidente Cristiani, el vicepresidente Francisco Merino y del presidente de la Asamblea Legislativa Roberto Angulo, así como residencias de ministros y otros funcionarios del gobierno. Mientras los combates tenían lugar en los centros urbanos, el día 16, una unidad militar del batallón Atlacat, dirigido por el teniente coronel Domingo Monterrosa, irrumpió en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y ejecutó a 6 sacerdotes jesuitas y 2 empleadas domésticas en la hora de la madrugada. A pesar de la situación bélica, el secretario de la Organización de los Estados Americanos, Joao Clemente Baena Soares, arribó al país el día 19, con la intención de promover conversaciones de paz. Sin embargo, él mismo se vio envuelto en el conflicto, al quedar atrapado junto a varios extranjeros y 5 marines estadounidenses en la torre VIP del Hotel Sheraton de la colonia Escalón. Cuando los guerrilleros tomaron las instalaciones, todos fueron liberados esa misma jornada a raíz de una tregua pactada. Por el contrario, Cepeda aseguró que hubo una operación de rescate, donde resultaron liberados 8 funcionarios de la OEA. A raíz de los acontecimientos, el gobierno salvadoreño rompió relaciones con su par nicaragüense, en protesta por haberse metido en el conflicto el 27 de noviembre.
2 días después, los insurgentes cometieron otro magnicidio al asesinar al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco José Guerrero. Asimismo, incursionaron en la zona norponiente de la capital a finales de noviembre, que incluían las exclusivas colonias San Benito, Maquilisguat, Campestre, Lomas Verdes y Escalón. De acuerdo a Joaquín Villalobos, el alto dirigente del FMLN, esta acción era para distraer al ejército, en vista de la existencia de puntos importantes como la residencia presidencial, y aumentar la desesperación de los militares, debido a los bombardeos en las residencias civiles y la masacre de los jesuitas. En esa zona, los insurgentes tomaron como rehenes a algunos vecinos, quienes fueron liberados a raíz de un alto al fuego. Algunos de estos residentes armaron defensas patrióticas y, según Merino, los guerrilleros tuvieron más de 40 bajas, pues la Fuerza Armada mostró mayor presión para desalojarlos. El día 6 de diciembre, el coronel René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto, emitió un comunicado donde estableció las bajas del FMLN en 1902 muertos y 1109 heridos, y por el lado de la Fuerza Armada 446 y 1228 heridos respectivamente. El 12 de diciembre, durante la evacuación de las fuerzas guerrilleras, cayó en combate en la zona del volcán de San Salvador el comandante Dimas Rodríguez, segundo responsable de la Comisión Política de las FPL. La comandancia del FMLN intentaba realizar una campaña de gran envergadura, debido a un diálogo con el gobierno. La situación internacional obligaba a esta decisión por la caída de los bloques socialistas en Europa, la incertidumbre del resultado de las elecciones en Nicaragua, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como el FSLN, corría riesgo de perder el poder, y el arribo de Cristiani a la presidencia de El Salvador, según lo que dijo Joaquín Villalobos. El principio que planteamos fue penetrar la ciudad y fortificarnos en las zonas populares. Así, cuando el ejército intentara sacarnos, no iba a poder. Pasarían los días y pronto íbamos a estar en la CNN y nuestros espacios de prensa y otros espacios de prensa internacional. Todo eso iba a provocar un impacto de tal forma que se redujera en una intervención de los cascos azules de la ONU, y entonces iba a generar una verdadera negociación con la intervención de la ONU. De acuerdo a Facundo Guardado, la ofensiva se venía gestando desde 1985, aunque su planificación fue a inicios de 1989. De hecho, el atentado contra Fenastras era para desbaratar la acción. Según sus palabras, el objetivo era colapsar el ejército y tomar el poder. Asimismo, esperanzaban un alzamiento popular, el cual no dio resultado. Por otro lado, el monto del operativo rondaba al menos en $2 millones, provenientes de diversas fuentes, entre ellas la solidaridad internacional y secuestros a empresarios. En palabras de Juan Orlando Cepeda, los primeros días de la ofensiva, a los que se describe como primera fase. Asimismo, de acuerdo al militar, a medida que la población desalojaba las zonas tomadas por la guerrilla, debido al bombardeo indiscriminado del ejército a los civiles, la acción de la Fuerza Armada fue más efectiva. También los disturbios y levantamientos surgidos de los barrios pobres de San Salvador fue debilitada por los bombardeos, paro de labores por parte de trabajadores o el abandono de soldados en las filas del ejército, que esperaban los insurgentes fueron fallidos. Según René Emilio Ponce, la ofensiva no tenía otro objetivo que tomar el poder por la vía armada, pero en realidad era para que el gobierno tomara en serio los diálogos, ya que estos pensaron que la guerrilla estaba acabada
y no tomaban por ello en serio los diálogos. Con la ofensiva, el FMLN demostró que la guerrilla no estaba acabada, sino que aún tenía incluso más fuerza en combate que el propio ejército. Y este ha sido el video sobre la historia de una de las ofensivas más fuertes que lanzó el FMLN para tomar el poder en El Salvador. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué papel crees que juega la memoria histórica de la ofensiva hasta el tope en la construcción de la identidad salvadoreña? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios y si te gusta este tipo de contenido no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Pasa la voz, vámonos al tope. Pasa la consigna, tu arma es el fuego. Pasa la voz, vámonos al tope. Pasa la consigna, tu arma es el fuego. Pasa la voz, vámonos al tope. Pasa la consigna, tu arma es el fuego.